8:37. Seguimos con este tema que ha tomado un lugar muy central en la agenda desde la semana pasada, cuando se conoció la decisión del gobierno de Estados Unidos de sancionar a 3 funcionarios del gobierno de Chile. Esa tensión diplomática ha seguido escalando con el paso de los días. De hecho, la Cancillería calificó como injustificadas las nuevas advertencias por el proyecto de cable submarino con China. Eso sí, la moneda asegura que el proyecto sigue en evaluación. El embajador norteamericano, y esto es lo que desata la respuesta de la moneda, Brandon Judd, puso en duda incluso la continuidad del programa Visa Waiver y afirmó que los supuestos riesgos que supone la iniciativa para el país ya habían sido advertidos. Paulina García, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que el gobierno de Estados Unidos ayer explicó las razones principalmente de por qué se decidió revocar la visa a estos 3 funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric, pese a que ellos, como Estados Unidos, según el embajador Brandon Judd, habían advertido en varias ocasiones a nuestro país respecto a los riesgos que implicaba seguir adelante con este proyecto de cable submarino chino, que es el origen del problema y que ha desatado una serie de reacciones por parte del gobierno, posteriormente la contrarrespuesta del gobierno de Estados Unidos, y ha sido un problema que ha ido escalando. Fue mediante ayer una declaración de prensa que dio el embajador Brandon Judd, donde aseveró que este proyecto de cable submarino chino atenta contra la infraestructura crítica en materia de telecomunicaciones y que genera una vulnerabilidad en la región o en el hemisferio. También el diplomático ayer afirmó que él había advertido de los riesgos de este proyecto al presidente Boric, lo que calificó como irrisorio, a propósito de que en su minuto no solo el presidente, sino que también el canciller y otros ministros también señalaron que estas sanciones de Estados Unidos les parecían sorpresivas, toda vez que Brandon Judd dice: yo advertí de esta situación, no debería ser en este caso tan sorpresivo, lo que termina calificando como algo irrisorio. Vamos a proteger nuestros intereses de la seguridad nacional, lo que no debería ser una sorpresa para nadie, dijo el embajador Brandon Judd. Y también algo que llamó mucho la atención es que puso de cierta manera una especie de duda respecto a la continuidad de la visa Waiver, que era algo que ayer, o al menos ayer, generó más preocupación por parte del mundo parlamentario. Vamos a escuchar lo que dijo Brandon Judd, quien también calificó como ridículas las declaraciones recientes que había dado el gobierno sobre el tema. Durante los últimos 2 meses yo he tenido una gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del gobierno sobre este tema. Esa situación ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales. Esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno. Bueno, escuchábamos ahí un Brandon Judd con un tono poco conciliador, uno podría decir. Bueno, ahí lo escuchábamos a lo mejor más tranquilo, pero durante esta conferencia que duró cerca de 30 minutos, tuvo declaraciones bastante potentes, catalogando que las declaraciones de la ministra Vallejo son irrisorias. Ahora, luego de esto, ¿en qué pie quedan las relaciones con Estados Unidos, Paulina? Bueno, la verdad es que ayer el propio embajador descartó varias cosas y aclaró otras que teníamos dudas respecto a este proyecto de cable chino. Efectivamente, en un tono no muy conciliador, pero en línea también con la performance que él ha demostrado desde que al menos se dio a conocer a la luz pública. Él ayer respondió preguntas de la prensa, se le preguntó entre tantas cosas cómo quedaban las relaciones con Chile. Él dijo que efectivamente él no esperaba mucho ya de lo que fuese este gobierno, porque quedan un par de semanas para la administración Boric, pero que sí esperaba con muchas ansias esperar a trabajar por la seguridad de la región con el presidente electo José Antonio Kast. Eso es lo que dijo en torno a las relaciones diplomáticas, pero también descartó que estas medidas de sanciones por revocar la visa de 3 funcionarios haya sido un llamado de advertencia al presidente entrante. También ayer hubo varias reuniones en La Moneda a propósito de este tema. Estuvo el canciller
Alberto Van Claveren, reunido con los ministros de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, estaba el ministro del Interior y la vocera de gobierno ayer reunidos hasta prácticamente las 6:30 de la tarde, una reunión que partió cerca de las 4 en la sede de gobierno, y ahí el canciller, en respuesta a los dichos de Brandon Youth, rechazó estas declaraciones, dijo que las decisiones que toma Chile son soberanas, sin presiones externas, y dijo que todos los antecedentes de eventuales hackeos a empresas de telecomunicaciones chilenas ya fueron puestos a la unidad de cibercrimen. Como gobierno rechazamos absolutamente las imputaciones del embajador de Estados Unidos en Chile. Ningún funcionario del gobierno de Chile ha colaborado en acciones que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país. Quisiera reiterar que rechazamos cualquier tipo de intervención a las decisiones soberanas que podamos tomar en nuestro país. Chile no puede ni debe ser utilizado como territorio en disputa por potencias que están en conflicto o por tensiones de carácter geopolítico a nivel global. Queremos mantenernos fuera de esas disputas. Ya, defiende el concepto de soberanía nuevamente el canciller Alberto Van Claveren en torno a esta disputa que surge, lo hemos contado, Paulina, en torno al avance o no, o a cuánto ha avanzado a la oposición de Chile o a la posición de Chile, quiero decir, en torno a este proyecto de la empresa China Mobile que busca instalar un cable submarino de fibra óptica entre nuestro país y Hong Kong, es decir, unir Sudamérica con Asia a propósito de eso. El nivel de avance de este proyecto está en el centro de la discusión. Claro, de hecho, ayer la ministra vocera de Gobierno recordó que este proyecto de cable submarino chino es un proyecto que está en evaluación y que aún le quedan varias fases pendientes para poder aprobarse. El único proyecto que ya se ha materializado, decían ayer las autoridades, es el cable Humboldt, que une Valparaíso y Australia. Ese es el único proyecto de cable submarino que está aprobado actualmente. ¿Y qué es no la así participación el otro de que Google está en proceso de evaluación. A nivel parlamentario, por supuesto, hay preocupación por este tema. Se convocó o se va a convocar la primera semana a una sesión especial en el Congreso para que se pueda evaluar esta situación. También ayer hablaban otros diputados como Diego Chalper, que dice que es bastante probable que el martes puedan citar a una sesión en la Comisión de Relaciones Exteriores, citando al canciller, citando al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que puedan abordar esta situación. El senador Iván Moreira ayer planteó sus reparos respecto a esta idea o esta amenaza de Estados Unidos con la visa waiver. La visa waiver ha sido un gran avance, un beneficio para más de 300.000 chilenos que viajan anualmente a los Estados Unidos. Y obviamente no queremos perder esa visa y esperamos que no suceda ninguna revocación dado el conflicto, la polémica que se ha generado de parte del gobierno norteamericano. Haremos los esfuerzos necesarios para que podamos mantener esta visa. Bueno, ayer el canciller también remarcaba esto de que Chile no puede ser utilizado como terreno en disputa por potencias que están en conflicto, aludiendo indirectamente a China y a Estados Unidos sin mencionarlos en su discurso del día de ayer, donde vamos a ver si se siguen tomando acciones a nivel ya de Cancillería, si se llama consulta al embajador o si se toma otra acción a propósito de esta advertencia de Estados Unidos. Por supuesto, porque esto generó también reuniones en La Moneda, como decíamos, un tono menos conciliador del embajador. Habrá que ver cómo sigue avanzando esto y también la otra arista política, que es el viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos y la relación que tenga con Donald Trump. Muchas gracias, Paulina García, buen día. Gracias, Pauli, buen día. Buenos días. Aquí, Benja, a propósito de lo que ha seguido pasando, sobre todo después de la respuesta que se gatilla por las declaraciones y detalles que entrega el embajador de Estados Unidos, a mí me parece que en términos personales, en mi opinión, no cambia un ápice en torno a cómo Estados Unidos busca de alguna manera condicionar las decisiones comerciales o de intercambio que tome Chile. Más allá de plantear en todo caso que siento que en las últimas horas el Palacio de Gobierno ha tenido un relato que ha ido dejando algunas fisuras que pueden ser complejas, ¿no? Sobre todo en torno al estado actual del proyecto.
Esto independiente de que Chile puede tomar la decisión de avanzar en ese proyecto soberana o libremente, digamos, ¿no? Que se someterá a discusión en el propio país más allá de la opinión de Estados Unidos. Pero aquí ha habido ciertos matices en torno a en qué estado está el proyecto. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, ha sido bien categórico y ha dicho que está en una etapa preliminar, en la primera de otras 12 que faltan de evaluación de una inversión china que entra para evaluación en nuestro país. Pero el sábado, en una entrevista en El Mercurio, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, que también es uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos, planteaba que el proyecto estaba en la recta final, o que estaban en la recta final del proyecto. Ayer al ministro Muñoz le preguntaban en TVN sobre esto y él decía, lo que plantea Claudio no es correcto, ¿no? Por lo tanto, ahí me parece que hay que afinar un poco el relato en torno a el estado actual de la tramitación de la evaluación de ese proyecto, porque ayer el ministro Muñoz también en TVN, en el noticiero central, decía que se había avanzado, pero a propósito de la advertencia de Estados Unidos, habían pedido más antecedentes y esto de alguna manera se había también paralizado, pero el gobierno chileno no había reconocido tampoco ni una advertencia del gobierno norteamericano. O sea, ayer Yud decía eso, ¿cómo le sorprende tanto si yo durante los últimos meses he tenido reuniones con muchas autoridades? Entre ellos, ayer hablábamos con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, con quien se reunió. Según el ministro Cordero, no se habló de ese tema, pero hubo también reuniones con la ministra de Defensa, entre otros. Entonces, si Yud dice, yo les advertí, o no vengan a sorprenderse ahora, y en La Moneda dicen, nos enteramos básicamente el día que se publica esto, claro que hay una contradicción ahí comunicacional. Claro, hay un asunto de relato que me parece a mí que hay que afinar. Más allá de insistir en que el gobierno chileno pudo haber tomado en cuenta las advertencias del gobierno norteamericano y aún avanzar en una decisión soberana de seguir con un proyecto comercial o de intercambio con China, digamos, ¿no? Pero ahí hay ciertas cosas que han ido mostrando matices en relación al momento en el que está la evaluación de este proyecto chino y de las advertencias que hizo el gobierno norteamericano, que insiste con la vulneración de la seguridad regional, el hackeo, el manejo de los datos, y que amplía esto, porque así funciona también el gobierno de Trump, digámoslo, a que se podría terminar evaluando la participación y el intercambio de información entre Chile y Estados Unidos en programas como el de la Visa Waiver. Ayer lo conversábamos con el ministro Cordero, se lo preguntábamos si existía temor de que esto escalara hacia allá, y él decía, cuando vino Chris Noon hace un par de meses, fue elogiosa con el trabajo de Chile en relación al programa, por lo tanto no debería pasar nada, pero el gobierno de Trump funciona en esa lógica, digamos, ¿no? Más allá de los datos objetivos que pongan a Chile en un buen lugar de cumplimiento de las obligaciones que le permiten estar en el programa de la Visa Waiver. Ahora habrá que ver cuál es la postura también que toma el gobierno frente a esto, porque hasta el minuto los conciliadores han sido desde La Moneda. Yud un poco más confrontacional, pero ¿qué puede hacer un Estado chileno cuando te amenazan de esta forma? Decir, no vamos a continuar con este proyecto que nos puede poner en problema, nos puede dejar ahí en jaque con la Casa Blanca, pero no continuar con este proyecto también te puede dejar mal con tu mayor socio comercial, que en este caso es China. ¿Qué se hace frente a este tipo de amenazas? Chile tiene soberanía, o sea, un país independiente. Pero ¿cómo mantener una relación comercial con China y una relación política con Estados Unidos, que está mucho más abajo en el listado de socio comercial de Chile? Es un equilibrio difícil y es una encrucijada bien compleja para el gobierno, sobre todo que entra, digamos.